Vino Amadonai Elohenu Alenu Mahaseya Denu Konena Alenu Mahaseya Denu Koneneo. Vamos un poquito de Yeshaya 2, Isaías 2. Unos atribuyen que es otro profeta y otros dicen que es un profeta que se adelantó 2 siglos en pronosticar y en advertir, dando también las soluciones, la teshuvá, al problema de la destrucción del templo. O sea, se adelantó del siglo 8 antes de la común al siglo 6. Entonces, hay entre los historiadores, entre los jajamín y entre los estudiosos de la Torá, hay cierta divergencia de opinión al respecto. Ahora, vamos a hablar un poquito. Esto dice aquí. Teníamos 2 reinos, el reino de Efraín, el reino de Israel y el reino de Yehudá, para Jerusalén. Sabemos que el reino de Efraín, de Israel, desapareció completamente. Fueron exiliados y eran judíos con muy poca observancia, con muy ya lavado el cerebro por la idolatría, por lo tanto se disolvieron asimilándose en el exilio y desaparecieron. Llamamos las tribus desaparecidas. Después, 150 años después de esto, que ocurrió esto, desapareció también el estado de Yehudá, pero las consecuencias fueron diferentes, porque el estado de Yehudá estaba más apegado a la Torá y a las mitzvot, con sus grandes errores y horrores, pero más apegados. Y al final ellos se fueron al exilio y permaneció ese remanente, sobre todo en Babilonia. Muchos fueron, y antes de eso habían ido a Egipto, y la mayoría fue a Babilonia. Los exiliados de Yehudá nunca olvidaron a su querida Jerusalén. La recordamos hasta hoy en día. Somos nosotros, hasta en momentos de dolor, como en momentos de alegría. Y fue esta recordación que inspira esperanza en un porvenir mejor. Con la destrucción de Jerusalén comenzó la dispersión, la diáspora, ya que había comenzado antes de la catástrofe nacional, el año 734, antes de la era común, y luego del año 721. Los habitantes del norte de Israel habían sido llevados al exilio a los países de Asiria y de Media. En este año 701, 20 años más tarde, muchos habitantes de Yehudá fueron deportados a Asiria. Independientemente de estas deportaciones impuestas, se produjeron también exilios voluntarios al Egipto, tan próximo como estaba de Yehudá. El establecimiento de los expatriados de Israel y de Yehudá en Egipto comenzó mucho antes de la destrucción de Jerusalén. De las informaciones contenidas en las cartas de Aristeas, tomamos conocimiento que los ejércitos de Psamético guerrearon contra Abisinia, se encontraban también soldados judíos. También en los papiros descubiertos en 1905 por el doctor Robinson de Elefantina, hay referencias a una antigua comunidad judía en Egipto que había levantado hasta un templo, llamaban el templo de la gloria del Dios de Israel, mucho antes de la construcción del segundo templo en Jerusalén.
Había emigración a Egipto de los remanentes de Yehudá. También luego del asesinato de Gedaliah ben Ahikam, el hijo de Ahikam, eso fue en el año 586. Antes era común que en conmemoración a eso realizamos un ayuno público el 10 de Tishrei, el día justo después de Rosh Hashanah. Entonces esto demuestra que había comunidad judía de cierta importancia capacitada para recibir y ayudar a sus hermanos que venían a buscar asilo en momentos de apremio. Y es así que se produce la catástrofe en Jerusalén, que existía una dispersión, un exilio en diferentes países. En los países de su exilio, los cautivos formaban pequeñas colectividades aisladas, en las que vivían conforme a sus costumbres nacionales, religiosas. Se formaban pequeñas entidades distanciadas la una de la otra, pero cada una siguiendo la vida religiosa nacional de antaño. Su unidad religiosa y nacional y política fue reemplazada por la unidad nacional espiritual, esté el pueblo de Israel donde esté. Esta transformación del espíritu del pueblo de Israel, después del arruinado país de Yehudá, se realizó todo en Babilonia, en Babel. Se hizo el Talmud babilónico, donde veían también que botaban lo malo y dejaban lo fino. La amargura la trataban de dejar atrás, buscaban reconstruirse, reinventarse, como decimos hoy en día. Se reunían periódicamente en las sinagogas, casas de oración, y en las Batei Midrash, casas de estudio, y de ahí salía la fuerza del pueblo de Israel. Su luminoso futuro si mejoraban sus costumbres, su tradición y sus leyes, se apegaban a Dios. Teshuvah. En esa época vio luz la historia del pueblo de Israel en el espíritu de la profecía. Empezaron a buscar, encontrar a sus figuras gloriosas como Moshe, Shemuel, David, Shelomó, Eliyahu Anabí. Los intelectuales, los sabios, Jajamim, entre los exiliados, habían todas las perlas de la tradición que corrían en boca del pueblo, confeccionaron todo para que el pueblo de Israel siga viviendo como pueblo de Israel, a pesar de no tener su terruño. Ay, ay, ay. La conclusión era, todas las desgracias que experimentó Israel desde los tiempos más remotos hasta hoy son el resultado de sus malas acciones por haber cometido actos que Dios condena. Israel esperaba ansiosamente su rehabilitación. Esta no podía concretarse mientras existiera un mundo hostil. Entonces, en Babilonia, ellos vieron la caída de Babilonia en el año 550.
antes de la era común, el imperio babilonio comenzó a desmoronarse. Había un golpe fatal a través de otro pueblo vigoroso y joven, y su líder, Ciro, el rey de Persia. Baruch Hashem Le'olam. Amén.